Bien, pues yo presento aquí el grupo de trabajo de la ASEA Icosaedro. Daré la charla en castellano con un fuerte acento meridional, pero tengo las diapositivas en inglés con la esperanza de que eso ayude a entender parte de lo que voy a contar si hay alguien en la audiencia que no se defiende en lengua castellana. Bien, el grupo se dedica, como indica su acrónimo, a estudiar el impacto de las constelaciones de satélites en detectores de radio y ópticos. Lo formamos por ahora 5 personas: Francisco Colomer San Martín, yo mismo, David Galadí Enríquez, que doy esta charla, Daniel Marín Arcones, Jorge Núñez de Murga y Olga Zamora Sánchez. Bien, esta primera diapositiva es muy elemental. Y en nuestro gremio ya lo sabemos, ¿no? Todo el mundo lo sabe, pero en el público general hay quien no tiene claro que los satélites artificiales, al menos los que están en órbita más baja, se pueden ver todas las noches después del ocaso o justo antes del amanecer. El motivo está en que cuando ya es de noche en la Tierra, todavía durante ciertas horas después de la puesta de sol o antes de la salida, en la altura sigue dando el sol y eso hace que podamos ver objetos relativamente pequeños contra el fondo oscuro del cielo cuando están totalmente iluminados. Algunos de estos satélites son muy llamativos. Aquí tenemos una fotografía de la Estación Espacial Internacional sobre la Luna, por ejemplo. Pero cuando se ve no sobre la Luna, sino iluminada por el Sol contra el fondo oscuro, llega a brillar tanto como el planeta Venus en ocasiones. Por no hablar de los famosos destellos de satélites Iridium, que ya han dejado de producirse porque esta constelación ya está fuera de servicio. Pero durante un tiempo fueron eventos muy llamativos. La visión de satélites artificiales desde el suelo es tan frecuente y tan sencilla que muchas personas la toman como un pasatiempo interesante y hasta ahora era algo divertido. Lo que pasa es que por lo que vamos a ver ahora puede que la diversión pase a convertirse desde ahora en algo mucho más molesto y menos agradable. La página de esta Heavens Above, que incluso cuenta con una aplicación para móvil, permite predecir el paso de los satélites más llamativos sobre cualquier lugar del planeta. Las constelaciones de satélites existen desde hace ya mucho tiempo. De hecho, hay algunas que son muy famosas. Las más conocidas son las que se dedican a satélites dedicados a los sistemas de posicionamiento global, como los satélites GPS de Estados Unidos o los del sistema GLONASS ruso, el Galileo europeo o el equivalente Beidou de China. Pero en estos casos son, como veis en la ilustración de la derecha, constelaciones formadas por del orden de una treintena de satélites, como mucho. También los satélites de telecomunicaciones tipo Iridium, de los que hablaba antes, porque la versión primera provocaba destellos muy llamativos, tampoco llegan al centenar. La situación ahora es que en la actualidad tenemos en torno a la Tierra alrededor de 22.000 objetos artificiales de tamaño considerable, lo bastante grandes como para poder seguirlos desde el suelo por radar, y que solo 2.300 de ellos son satélites activos. Todo lo demás es basura espacial. Una buena parte de la basura se compone de satélites fuera de servicio. Pero también hay muchos otros materiales, desde residuos expulsados por naves tripuladas o no, restos de colisiones o etapas superiores de cohetes. No olvidemos que cada satélite que alcanza la órbita implica que también quede en órbita y abandonada la fase superior del cohete que lo llevó hasta allí. Pues muy bien, sobre esos 22.000 aproximadamente objetos artificiales que tenemos ahora, se proyectan en este momento las mega constelaciones con proyectos que van desde 12.000 hasta más de 45.000 satélites cada proyecto. Y estos podrían ser lanzados durante los próximos años. Aquí hay una tabla sacada de Wikipedia. ¿Por qué sacamos una tabla de Wikipedia en una conferencia especializada? Bueno, pues porque las compañías que están haciendo estos planes no dan una información muy completa. Y hay dos motivos para ello. Uno es que las propias compañías no tienen muy claro en qué acabarán convirtiéndose estas constelaciones. De hecho, la que tiene el proyecto más avanzado, que es Starlink, empezó a lanzar sus satélites de generación 1 y sobre la marcha y a partir de los resultados que iba obteniendo, vio que tenía que cambiar la configuración de futuro y pasó a un tipo de constelación distinto que comentaremos luego. O sea que por una parte ni ellos lo tienen claro. Por otra también cunde la sospecha de que no quieren revelar del todo sus planes a la competencia, porque como veis aquí hay muchos proyectos y mucha competencia. Pero esta tabla, por eso sacada de la Wikipedia, tiene información provisional, insegura, pero aquí nos habla de que hay proyectos que pretenden lanzar miles y miles de satélites en órbita que tendrán una altura desde unos cientos hasta varios miles de kilómetros y que por supuesto se trata de satélites de telecomunicaciones para ofrecer acceso a Internet con cobertura global. Eso significa que necesitan enlaces de radio de subida y de bajada en longitudes de onda a las que la atmósfera sea transparente. En algunos casos podría tratarse de las mismas longitudes de onda en las que trabajamos en radioastronomía.
Bien, los proyectos anteriores entran en contradicción con algunas de las informaciones más recientes. Aquí pongo la tabla que da los detalles para la segunda generación de Starlink en amarillo, que como veis alcanzaría no 12.000, sino 30.000 satélites en órbitas situadas entre 300 y 600 kilómetros de altitud. Y la constelación OneWeb, segunda versión, que pretende lanzar nada menos que 48.000 satélites en órbita con una altitud de 1.200 kilómetros. La inclinación también es relevante en estos casos, lo comentaremos también luego, pero aquí vemos que mientras cuajan uno de estos proyectos, lo único que está claro es que la cantidad de satélites que tendremos en órbita se va a incrementar en varios órdenes de magnitud. Y esto puede tener un impacto sobre nuestro trabajo y sobre la astronomía como afición. Saltó a la prensa con los primeros lanzamientos de Starlink, que ya cuenta con unos 700 satélites en órbita, se dice pronto. Saltó a la prensa el posible impacto de estos satélites sobre la observación visual del firmamento con fines científicos o simplemente de disfrute del paisaje, pero también de cierta preocupación sobre el impacto en radioastronomía. Y de entrada saltaron las alarmas sobre las posibles interferencias o incluso daños sobre detectores. Las personas que se dedican a la radioastronomía están en contacto activo con las empresas que están preparando estos proyectos y, por supuesto, con las autoridades reguladoras que asignan las longitudes de la frecuencia. Y hay contactos que indican que la situación podría mantenerse bajo control, pero que se requiere un seguimiento. No hay nada que esté todavía del todo asegurado. La banda primaria de radioastronomía en 10.6 a 10.7 GHz, rosa, el enlace de bajada principal de algunas de las megaconstelaciones que están en proyecto, en concreto, al menos la de Starlink. Como veis, ese enlace de bajada va de 10,7 a 12,5 GHz. O sea, está rozando el límite de esa banda primaria de radioastronomía. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado. En principio, si se cumple la restricción, la salvaguarda debería ser buena, pero hay que vigilar. También la línea espectral reservada para radioastronomía entre 14,47 y 14,50 GHz se superpone parcialmente con la principal frecuencia para el enlace de subida de las megaconstelaciones, que como veis aquí en algunos de los proyectos está entre 14 y 14,5 GHz. Claro, ¿qué ocurre? Que este es el enlace de subida y por lo tanto las implicaciones que tiene son mucho menos graves. En estos dos casos se han estudiado en el Comité de Comunicaciones Electrónicas en su informe 271, que además ya está aprobado, lo cual lo hace en principio obligatorio desde el punto de vista legal, por lo menos en Europa, no sé si en todo el mundo, pero se ha establecido que si mantienen estos límites todavía podríamos salvarnos. De todas formas, no hay que perder de vista, hay muchos proyectos. Son posibles cambios en el diseño de las constelaciones. La propia tabla que hay en Wikipedia ya indica que no toda la información es segura y ni todas las informaciones que circulan de los proyectos previstos respetan estas bandas tampoco. La Unión Internacional de Telecomunicaciones ya tomó la decisión de que la banda primaria de radioastronomía, hasta ahora reservada entre 42,5 y 43,5 GHz, se iba a compartir con la operación de satélites. Y en ambiente radioastronómico empieza a reinar la sensación de que no hay otro futuro que el de admitir que se comparta y negociar en qué condiciones. Luego, hay también bandas no reservadas para astronomía, pero que son interesantes para la radioastronomía y que hasta ahora se utilizan cuando se quiere simplemente porque no hay interferencia. Ahora podría haberla. Por eso el comité dedicado al estudio de la frecuencia usada en radioastronomía, CRAF, está haciendo un estudio sobre estas frecuencias no reservadas, pero útiles y hasta ahora relativamente limpias, para ver si convendría pedir una salvaguarda sobre al menos algunas de ellas. Eso sobre radioastronomía, que es algo a lo que se suele dar poca importancia. Y como veis, se está trabajando y las primeras informaciones que nos llegan quizás sean menos atemorizantes de lo que nos temíamos, ¿no? Aún así hay que estar al tanto. Pero podemos seguir con la parte de astronomía visual. El estudio que voy a presentar ahora se ha publicado en el último número del Boletín de la SEA, que apareció casi a la vez que se preparaba esta conferencia, y por tanto podéis encontrar los resultados en ese artículo. En la página de internet de este grupo de trabajo tenéis una serie de enlaces con mucha información útil, tanto sobre astronomía óptica como radioastronomía, y entre esos enlaces encontraréis el enlace al artículo en cuestión, en el Boletín de la SEA.
Este estudio se ha hecho sobre la constelación Starlink en su versión 12.000 satélites, que es la que se está construyendo ahora, se está acercando a 1.000 satélites activos en este momento, aunque ya ha declarado esta empresa, como he dicho, que en el futuro pretende sustituirla por una constelación de más de 30.000. Esta es la representación gráfica de esta constelación. Como se ve, tiene una estructura granulosa en capas y cada capa presenta una concentración de satélites hacia la latitud geográfica correspondiente a la inclinación de la órbita. Eso lo manda la propia geometría y la mecánica espacial. Tened en cuenta que esta proyección es de tipo Mercator. Si se reproyecta sobre la esfera, la concentración para latitudes en valor absoluto creciente se vuelve mucho más intensa, más importante de lo que da a entender este mapa. David, perdona, 5 minutos. Dime. 5 De acuerdo. minutos. Sí, Gracias. recibido. Bien, pues la cantidad de satélites visibles para la constelación de 12.000 desde una latitud de 29 grados, como podría ser la de La Palma, en cualquier momento del día ronda los 520. Aunque, por supuesto, lo que nos interesa es cuánto hay visibles de noche, o sea, sobre el horizonte e iluminado. Esa cantidad no sobrepasa con mucho los 120 en condiciones de verano, por encima del horizonte. Sin embargo, si miramos por encima de 30 grados, vemos que la cantidad de satélites se reduce a un 10%. O sea que una primera conclusión de las simulaciones es que los satélites visibles desde un lugar dado son una fracción muy pequeña del total de la constelación. De 12.000 vemos 500 y de esos 500 solo se mantienen por encima de 30 grados alrededor del 1%. O sea, las cantidades son realmente pequeñas. Aquí tenéis el gráfico, no para condiciones de verano, sino para condiciones de invierno en La Palma. Y aquí vemos que por encima de 30 grados disponemos incluso de un intervalo de más de 6 horas en la noche en el que no se ve absolutamente ningún satélite. Y durante los periodos en los que sí se ve, no se llega a la treintena de satélites por encima de 30 grados. La distribución de magnitudes puede estudiarse, aunque este modelo todavía lo debemos refinar, pero vemos que una fracción significativa de los satélites no se llega a distinguir a simple vista. El impacto detallado sobre las observaciones hay que valorarlo a través de estudios orientados al apuntado concreto que se haga. Esta tabla intenta representar las condiciones del estudio JPAS de Javalambre con una latitud de 40 grados, un campo de visión de 144 minutos de arco y un tiempo de integración típico de 1 minuto. En condiciones de verano, para una declinación del sol de 23 grados, si apuntamos, por ejemplo, al norte, a una altitud de 45 grados, lo que ocurre es que en cada imagen de este survey se tendrá media traza, o dicho de otra manera, una traza en cada 2 disparos que hagamos. Esto es para la constelación de 12.000 satélites. Si pasamos a la constelación de 30.000, 40.000 o 50.000, habría que multiplicar los números por 5. Pero aún así lo que tendríamos en estas condiciones concretas serían 2 o 3 trazas por disparo, en las condiciones peores, con el sol a 12 grados bajo el horizonte. En general, en muchas otras condiciones la afectación es menor. O sea que esa impresión que tuvimos en principio de que esto podía ser el fin de la astronomía óptica dista mucho de la realidad. Esto nos va a molestar. Nos provocará en casos como telescopios de gran étendue como el de Javalambre trazas del orden de 1, 2, 3, 4, 5 por disparo en las peores condiciones y hay que valorar qué impacto tiene eso sobre nuestra ciencia. Pero la mayoría de telescopios de campo pequeño con algunos minutos de arco el impacto será realmente pequeño. Cuando saltamos a constelaciones del orden de decenas de miles de satélites, los números se disparan. Pero aquí volvemos a ver que para una constelación de 40.000 satélites podemos tener unos 5.000 y pico sobre el horizonte o unos 1.000 por encima de 30 grados, pero no pasan de unos 420 vacilos que llegan a verse a medianoche, incluso en condiciones de verano. Eso quiere decir que, teniendo en cuenta el campo de visión de los telescopios habituales, la afectación en general será pequeña, salvo, puedo decir, en estudios de gran étendue, de gran campo y gran profundidad al mismo tiempo. Esas simulaciones además permiten predecir que la afectación por trazas para cualquier disparo resulta que tiene un comportamiento parabólico, con el cuadrado del diámetro del campo de visión, o sea, puede ser con el área, con el ángulo sólido abarcado. Es lineal con el tiempo, lo cual en principio podría ser esperable, pero también es un término lineal con el diámetro del campo de visión. Esto no ha sido trivial de deducir y abrirá camino para generalizar muchos resultados en el futuro. ¿Por dónde vamos a seguir? Y esta ya es la última diapositiva que os enseñaré. Bueno, pues debemos mejorar la simulación y la predicción. Hasta ahora todas las simulaciones las estamos basando en modelos numéricos. Venimos de la tradición de predecir la posición de los satélites para observarlos. Cogemos cada satélite, tomamos la longitud de su nodo ascendente, la anomalía media, incrementamos paso a paso por segundo, vemos dónde están y vemos cuántos pillamos en el campo de visión.
hay que adoptar medidas distintas que reduzcan el tiempo de cálculo y que permitan afinar los resultados. Y para eso tenemos ya algunas conclusiones. No hay tiempo, no enseñaré una peliculita muy mona que produjo este genio que veis aquí a la derecha, Case Bassa, pero que a través de modelos analíticos permite hacer predicciones mucho más rápidas y más finas que las que yo he enseñado, y que además ponen de manifiesto en todo el firmamento la gran cantidad de estructura fina, espacial, que tienen las constelaciones de satélites. O sea que la situación puede ser muy compleja dependiendo de la dirección de apuntado y de los otros parámetros geométricos: longitud, latitud, época del año, hora de la noche. Tenemos que simular otras técnicas de observación. Habíamos ignorado en principio los surveys multifibra, por ejemplo, el instrumento WAVE, que en 2 grados pues, tiene 1000 fibras de 1,3 segundos de arco, pensando que para estos instrumentos no supondría un problema. Pero ojo, porque podría haber sorpresas escondidas, y este caso, por ejemplo, es uno de los que tenemos que analizar más en detalle, porque hay detalles que se habían pasado por alto en simulaciones anteriores, para este tipo concreto de observaciones. Y, por supuesto, una cosa que hemos visto con mucha claridad es que hay que mejorar la predicción desde el punto de vista fotométrico. Y para eso planeamos desde el grupo de trabajo basarnos en observaciones. Probablemente utilizaremos el telescopio Fabra-Roa en el MONSEC y elaboraremos modelos fotométricos elementales, pero fiables, porque lo que tenemos hasta ahora son estimaciones bastante groseras. Y aunque eso no sea la parte más crítica para definir la afectación, sí que resulta conveniente a la hora de avanzar y llegar en el futuro a predicciones mucho más finas. Con eso, y habiéndome saltado un par de cositas que quería enseñaros, creo que he terminado. Muchas gracias, David, porque efectivamente se nos acababan los 5 minutos. Te aplaudimos virtualmente y agradecemos a vuestro grupo de trabajo pues haber puesto el ojo en esto, porque efectivamente yo creo que al principio estábamos todos más asustados de lo que parecía, no sé, porque sí, como tú bien dices, hay que seguir esto muy de cerca, ¿no? Hay que seguir en ello, pero yo creo que la principal conclusión es que, al menos desde el punto de vista de la astronomía profesional, para la inmensa mayoría de observaciones habituales de campo estrecho, incluso espectroscopía de rendija larga, supondrá una molestia, pero a la cual podremos sobrevivir sin grandes dificultades. Y eso no quiere decir que nos guste lo que está pasando, pero es nuestra principal conclusión, que no hay que entrar en pánico. Tendríamos 3 preguntas, las voy a leer brevemente, si las puedes contestar muy rápido. Si hay tiempo, encantado. Porque el tiempo lo va a regular, la verdad, pero bueno. Nos pregunta Joaquina que hay varios otros satélites que han sido de ayuda al avance de la astronomía, como Integral, XMM, Cluster, Hubble y tal. Claro, sí, efectivamente, esto es otro, no estábamos hablando de estos. Estos sabemos por dónde están y son con ese objetivo, ¿no? Quiero decir que el campo son satélites también, pero no son de los que nos molestan, por decirlo de alguna manera. Y después nos queda una sola, en realidad, porque ¿cuál es el tamaño mínimo de satélites que se visualizarían en una órbita baja, digamos, de 500, como hasta los 500? Bien, por supuesto, el modelo fotométrico, la visibilidad del satélite depende del instrumento que se use y luego de la sección fotométrica eficaz del satélite, que es una combinación de su tamaño lineal y su albedo. Para distinguirlo a simple vista, o sea que lleguen a magnitud 6 puede llegar a verse un satélite que mide apenas 30 centímetros de tamaño, o sea que incluso los microsatélites o los CubeSats pueden llegar a distinguirse a simple vista en las condiciones adecuadas, porque por supuesto también depende de la altitud de la órbita. O sea que realmente podemos decir que cualquier cosa que se ponga en órbita y que tenga que cumplir una función, que tenga que tener una batería, un panel solar y un par de propulsores, ya llega a verse desde el suelo a simple vista. No hablemos ya con los telescopios de los que disponemos. O sea que básicamente la respuesta es: lo vemos todo. Esta pregunta era de Ignacio Mateos. Le damos las gracias a todos los participantes, a ti también, a vuestro grupo, y tenemos que pasar a la siguiente intervención.